alguna vez en una de esas tiendas de lujo donde tienes que caminar con mucho cuidado? Porque si rompe a un artículo, un objeto, va a pasar varios años pagándolo en cómodas cuotas. Por decirlo en forma elegante, cómodas cuotas. El caso es que él estaba con su esposa, quien, por cierto, estaba embarazada, 8 meses de embarazo. Entonces, iban a entrar a una de esas tiendas. La esposa ya había estado allí, Nancy es el nombre de ella. Ya había estado allí y le dijo al esposo, a John, he estado en esta tienda y por todas partes hay carteles que dicen no toque. Resulta que él tenía en sus espaldas a la bebé de 1 añito y la esposa, que conoce bien a John, amante de los libros, le dijo antes de entrar, mira, no entremos, porque yo sé que tú vas a ir a la sección de libros y allí te vas a distraer y se te va a olvidar que la niña está en tus espaldas y ella va a tocar alguna cosa y ay, ay, ay. Entonces él, me imagino que en un aire así como de sarcasmo, le responde a la esposa, oye, Nancy, tengo 30 años. Y le dice, y tengo un doctorado en psicología. Yo no creo que tenga algún problema en controlar a una bebé durante media hora. Y entonces ella le dice, ok, hagamos un trato. Si la niña rompe algo, tú lo vas a pagar. Y entonces él dice, trato hecho. Bueno, el final no es el que usted espera, pero lo voy a contar. Dice él en su libro que tal como la esposa había predicho, entró a la una sección de libros poco usuales, libros raros, y el hombre se concentró. Y dicho y hecho, se le olvidó que la niña estaba en sus espaldas. Pero la esposa, que había estado alerta todo el tiempo, esperando que eso ocurriera, se mantenía cerca por si acaso. Y de repente ella ve que la niña empieza a estirar su bracito para echar mano de uno de esos costosos jarrones. ¿Cuántos meses de embarazo tenía ella? Bueno, las mujeres que han estado embarazadas saben que a los 8 meses se mueven con lentitud. Y ella tenía el tiempo justo para llegar, pero se movió con tanta prisa y con tanto nerviosismo que se le olvidó que tenía una barriga muy grande. Y cuando se movió, fue su barriga la que tropezó con uno de esos jarrones. Al final termina diciendo el autor, John Ortberg, que para el momento de escribir el libro, ya habían pasado 10 años de ese incidente, la esposa seguía pagando el jarrón. Así sería de costoso, ¿no? 10 años pagando el jarrón. Bueno, pero les dije que no me gusta tanto la ilustración, en parte porque nos coloca a nosotros los hombres como muy despistados, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A mí también me gustan mucho los libros. El caso es que la aplicación que hace el autor es, no sé si decir exquisita, fabulosa. Porque él dice, lo voy a leer porque no quiero omitir nada, dice él. Lo tengo aquí en mis notas. Todos los días, usted y yo caminamos por la tienda de Dios. ¿Cuál será la tienda de Dios? El mundo, todo lo creado. Todos los días nos encontramos con seres de incalculable valor para Él, para Dios, las personas. ¿Cuánto valen? Y escucha ahora, dice esta joya. Cada una lleva una etiqueta que dice, vale tanto como la vida de mi hijo. Wow. Cada persona que camina por la tienda de Dios lleva una etiqueta. ¿Y qué dice la etiqueta? Esta persona vale tanto como la vida de mi hijo, dice el Señor, dice Dios. Más adelante, como un párrafo después, me tropiezo con esta otra joya. Dice Ortberg,
La tienda de Dios también está llena de carteles, pero carteles que dicen, por favor, toque. Por favor, toque. Y se está refiriendo a que esas personas que caminan en la tienda de Dios tienen un gran valor, pero muchas veces están necesitando de un toque de amor. ¿Cuántas personas nos encontramos a diario que a veces nos responden mal o ni siquiera nos saludan? Ni siquiera sabemos qué hay en la mente de esa persona, qué preocupación, qué lucha estará librando que ni siquiera me saludó o apenas le hablé me contestó mal. Toque, por favor, toque. Y ahora, si algo caracterizó el ministerio de nuestro Señor, fue el hecho de que no tuvo nunca problemas para tocar. Y si yo preguntara ahora ejemplos en los que el Señor Jesús tocó a alguien, ¿verdad que habría algunos? ¿Se acuerdan la suegra de Pedro? Una gran fiebre, él la tocó. ¿Se acuerdan de aquel leproso? ¿Se acuerdan de el siervo del sumo sacerdote a quien Pedro le cortó la oreja? El Señor lo tocó. A los niños los tocó, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando los bendijo? No se contentó con bendecirlos a distancia, sino que los cargó a los bebés. Incluso tocó los pies de los discípulos cuando los lavó. Bueno, y los ejemplos abundan. Pero el Señor no tenía ningún problema en tocar. ¿Por qué no tenía ningún problema en tocar? Porque en la tienda de Dios no hay carteles que digan, no toque. Al contrario, hay carteles que dicen, por favor, toque. Y ahora, a continuación, yo voy a mencionar 3 casos, relatos bíblicos que conocemos bien, en los cuales o bien el Señor tocó o fue tocado. Porque su ministerio también incluyó el permitir que lo tocaran. Y también hay ejemplos, ¿sí o no? Claro que sí. Virtud salió de él. Ese es uno de los ejemplos que tengo acá. ¿Y se acuerdan cuando aquella mujer pecadora lavó sus pies y lo secó con su cabellera? Bueno, hay también muchos ejemplos. Pero el primero de ellos es el de un leproso. Y si quieren acompañarme, vayan conmigo, por favor. Marcos capítulo 1. Y el versículo es, bueno, a partir del versículo 40. Un leproso vino a él. Ahora, fíjense tan fácil que se dice. Un leproso vino a él. Pero ¿saben cuán difícil era para un leproso acercarse a alguien? A cualquier persona. Pero vino a él. Bueno, hay muchos datos que puedo dar, pero basta mencionar. La gente les caía a piedras para que no se acercaran. Y a alguien, un leproso que se atreviera a entrar a Jerusalén, ¿sabe cuál era el castigo? 40 latigazos. Solo por atreverse a entrar. Bueno, la gente no los quería y bueno, no los podemos culpar. Pero no solamente era el problema de la lepra, la enfermedad en sí, el problema era la connotación que estaba detrás, y es que se creía que un leproso tenía sobre sí, ¿qué cosa? La maldición de Dios. Por eso ni siquiera se molestaban en curarla, porque pensaban que interferían con los propósitos de Dios. O sea, la persona era inmunda y se incurría en impureza ritual al tocarla o al estar cerca de ella. Incluso se consideraba que si un leproso tocaba una casa, las paredes, en cierta forma, se contaminaban. Así que el leproso haya llegado hasta Jesús y que Jesús lo haya permitido. Miren, el relato continúa. Y él rogó, estaba de rodillas. Si quieres, puedes limpiarme. Y ahora, ¿qué entiendes tú con esa expresión? ¿Qué está diciendo él de otra manera? Si quieres, puedes. ¿Qué está diciendo? Claro,
Tú tienes el poder, porque él lo veía. Bueno, el relato del deseado de todas las gentes es una cosa para deleitarse. Pero no voy a repetirlo. El tiempo siempre es limitado. Así que él lo vio sanar. O sea, no te falta el poder, es lo que está diciendo. Tienes el poder. Pero hay algo que le impide a él creer que lo pueda sanar. ¿Y qué es lo que le impide? La creencia popular de que él era un hombre bajo maldición. Y nada menos que la maldición ¿de quién? De Dios. O sea, no sé si tú quieres. No sé si quieres porque, según lo dicen los doctores de la ley, yo soy un hombre maldito. O sea, el hombre llega hasta donde está la fuente de salvación, la fuente de vida, el Creador. Pero él todavía acaricia dudas. Entonces ocurre algo de verdad, si la palabra extraordinario es la que encaja aquí, algo realmente extraordinario. Y lo voy a leer. Entonces Jesús se compadeció de él. Bueno, ese es nuestro Salvador. Se compadeció de él. Extendió su mano, lo tocó y dijo, así lo quiero. Mira, yo leo esto y es como si leyera, por supuesto que lo quiero, claro que quiero, pero ¿cómo no voy a querer? Dice, así lo quiero. Pero ahora, a ver si se dan cuenta de este detalle. ¿Está sano en ese momento, sí o no? No está sano. Lo toca. Y dice el relato, así lo quiero, queda limpio. Y versículo 42, y así que habló, la lepra desapareció. ¿Cuándo desapareció la lepra? Cuando habló. Esto es inconcebible. No tenía por qué tocarlo. No tenía. Bueno, de hecho, él había sanado a distancia. ¿Se acuerdan? A distancia. Di la palabra. Y mi siervo sana. Di la palabra. No es necesario que entres. Ahora estoy en otro relato, ¿no? Por si acaso. No es necesario que entres bajo mi techo. Solo di la palabra. Así que podía haberlo sanado a distancia. Incluso a distancia de quizás unos metros, ¿verdad? Mantente. Ok, te voy a sanar, pero no te me acerques, ¿ok? Podía haberlo hecho así. Pero no, ese no es nuestro Salvador. Lo toca. Y cuando lo toca, todavía está inmundo, ¿o no? Es decir, todavía está leproso. La lepra desaparece cuando dice, queda limpio. El hombre necesitaba, es verdad, curación de la enfermedad, pero también curación de lo que había vivido durante muchos años, la soledad y la impresión de que Dios estaba de alguna manera molesto con él. Y cuando Jesús lo sana, lo que le está diciendo básicamente es, hijo, Dios no está molesto contigo. ¿Y se imaginan cómo habrá sentido? O sea, el gozo de haber sido curado de la lepra era una cosa, pero el gozo de haber aceptado o escuchado de labios de ese ser poderoso que Dios no estaba molesto con él, fue un milagro tan grande. Ese es nuestro Dios. O sea, dime tú. O sea, ¿cómo no adorarlo a Él? ¿Cómo no admirar a ese ser tan especial que es nuestro Señor? ¿Cómo no amarlo? O sea, cuando cantamos, cuando oramos, cuando hablamos con Él, cuando hablamos de Él, o sea, es difícil hacerlo sin emocionarse. ¿O no? Es difícil, porque esto lo creemos porque ocurrió. Y ocurrió porque Él vino a demostrarnos, entre otras cosas, cómo es Dios. Y bueno, tengo que decirlo, bueno, hay gente que está escuchando el mensaje virtualmente, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirte a ti aquí y a mis amigos, amigas que escuchan esta gran verdad. Mi amigo, mi amiga, no importa cuán impuro te digan que estás, no importa cuán inmundo te digan que estás, no importa cuán impuro tú pienses que estás, nunca estarás tan impuro que el Señor no te pueda tocar. Nunca, jamás. Nunca estarás. El enemigo te lo va a decir y quizás te lo ha dicho
que ni siquiera te molestes en ir a la iglesia, que cómo se te ocurre siquiera presentarte en ese lugar santo, cómo se te ocurre siquiera orar. Mentiras tras mentiras. El Señor quiere que vengas a Él. Y si tú no vas a Él, Él sale buscándote. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Él sale corriendo. Así que, ¿por qué el Señor no toca? Bueno, que fue lo que dijimos al principio. Porque en la tienda de Dios no hay carteles que digan no toque. ¿Está bien? Segundo caso. Y ahora el que mencionó a nuestra hermana aquí, una mujer con un flujo, una hemorragia. ¿Durante cuánto tiempo? 12 años. ¡Wow! 12 años. Si en algún momento la mujer era fuerte, ya no lo es. ¿Cómo puede serlo? 12 años con un flujo de sangre. Y si en algún momento era rica o tenía medios, ya no tiene. Porque dice el relato que lo había gastado todo en los médicos. Y ahora, haga usted esta adición o ecuación. Mujer, ya por ser mujer, en aquel entonces, en la Palestina del siglo I, ya por ser mujer, en la escala social, por debajo del hombre. Ya está en desventaja. Pero si es mujer y además es pobre, entonces, los que conocen el béisbol, strike 2 strikes. Y si además de mujer y pobre, es inmunda, ponche. You are out. Pero usted dirá, ¿inmunda por qué? Bueno, lea Levítico 15, a partir del versículo 25, y allí dice, cuando el flujo de sangre permanezca, la cama donde esa mujer duerma es inmunda. Y el que toque lo que ella toca también es inmundo. Así que esta mujer, pobrecita. Pero ocurre algo increíble, y usted lo conoce también como yo. El Señor va caminando y una multitud lo sigue. De paso, Él va a casa de un principal de la sinagoga de nombre Jairo, quien le ha dicho, mi hija está agonizando, está muriendo, por favor pon las manos sobre ella y sánala. Pero cuando Él va rumbo a casa de Jairo, ¿qué ocurre? Esta mujer ve que llega su oportunidad. Y dice el relato bíblico, a ver, ¿quién recuerda? Vino de lado, vino de frente, ¿cómo se presentó ella? Porque había llegado su oportunidad. Versículo 27 de Marcos 5 dice, y cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás. ¿Por qué por detrás? Ella sabe, no puede estar en una multitud porque todo lo que ella toca lo contamina. Pero vino por detrás. ¿Y qué parte del cuerpo o de la vestimenta de Jesús tocó? El manto. Pero cuando uno lee Lucas, el mismo relato de Lucas, capítulo 8, Lucas dice que tocó fue el borde. Miren, y esto es, ya la palabra extraordinario no queda bien. Esto, ponga un adjetivo allí. La multitud lo está oprimiendo, porque el Señor está allí y la gente lo sigue. Multitudes lo están oprimiendo. Y una mujer, la mujer más débil, porque el toque de ella era un toque débil. Ya lo dijimos, estaba enferma 12 años con un flujo de sangre. La mujer más débil. Una mujer que está inmunda, y una mujer que se pierde en la multitud. Porque ella, me imagino que la multitud la movía de un lado a otro, no tenía fuerzas para mantenerse de pie, pero llegó y toca apenas el borde. Toca apenas el borde. ¿Y saben qué ocurre? ¿Qué toque sintió el Señor? A ver, dime tú, ¿qué toque? Porque lo estaban empujando los mismos discípulos. Cuando Él pregunta, ¿quién me ha tocado? Se asombran. Y le dicen a Él, la multitud te está oprimiendo y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Parece una pregunta innecesaria. El toque más débil de la persona más indigna, entre comillas, según la opinión de la época. ¿Y él siente cuál toque? El toque de ella es el que siente. El toque de ella. Y hay un autor que dice
Qué cosa tan extraña. Cuando la mujer lo toca, la multitud desaparece. Y es como si él y ella, solo él y ella quedaron allí. Qué cosa tan grande. La multitud desaparece y solo él y ella. Y ahora, gracias, muy amable. Sí. Perdón. El piso. Ok. El que diseñó el púlpito no pensó en eso. No pensó que el predicador también, ¿verdad? Se le seca la garganta. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Oh, esta es una escena. Mire, allá había probablemente gente importante, ¿verdad que sí? Allá había de todo. Pero en el momento en que ella lo toca, la multitud desapareció y solo él y ella quedaron allí. ¿Qué cosa tan grande? Bueno, ¿cuál es la implicación? ¿Cuál es la implicación? Probablemente piensas que no vales, que no eres suficientemente importante, que por el pasado que has tenido, no eres ni siquiera digno de que Dios escuche tus oraciones. Quizás piensas que has caído demasiado bajo. En esta hora, el mensaje de Dios para ti, porque esto es de la palabra de Dios. El mensaje de Dios para ti es: tú cuentas, tú importas para mí. Tengo un pensamiento que esta mañana se lo mencioné a mi cuñada Gladys, lo leí en un libro de Douglas Cooper, El amor de Dios, cómo vivirlo y expresarlo. Un maestro pregunta en su clase: ¿por qué Dios nos ama tanto a todos? Entonces, después de un momento de silencio, una niña dice, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué Dios nos ama tanto a todos? Entonces una niña dice, porque Dios tiene solamente uno de cada uno de nosotros. ¡Ay, qué cosa! Oh, porque Dios tiene ¿cuántos de cada uno de nosotros? Dios tiene solamente uno de cada uno. En otras palabras, tú eres único, irrepetible. Delante de Dios, tú eres único, tú eres única, de gran valor. Como decía, ¿recuerdan la cita de Orber al principio? Todos los días caminamos por la tienda de Dios, encontramos gente de incalculable valor. ¿Cuánto valen? Cada uno lleva una etiqueta que dice, vale tanto como la vida de mi hijo. ¿Qué cosa? Yo pensé que iban a decir amén, pero no importa, no importa. Y ahora vamos al tercer caso. Y el tercer caso es el de Jairo. Regresamos a Jairo. Y el de Jairo, quiero decirte, es el caso de los tres que me presenta como un aspecto tan grande de lo que es Dios y de lo que Él considera que es cada uno de sus hijos. Pero también de la fe en ese Dios. Es decir, de creerle a Dios, de tomarle la palabra. Porque el caso de Jairo es diferente a los otros dos, ¿o no? Él no es un leproso, él no es una persona que está inmunda, es un dignatario, es un principal de una sinagoga. Pero él está en una condición desesperada. Un hijo está agonizando, en este caso una niña. Y Lucas añade información, dice como de 12 años. Y dice su hija única. Así que se pueden imaginar, la hija única de este hombre, enferma, está muriendo. Y él tiene que hacer algo. Y lo que hace lo pone en peligro porque está acudiendo a un hombre a quienes los fariseos y los líderes religiosos están tramando matar. Fíjense, ya en este momento, ya están tramando la muerte de Jesús. Y Jairo lo sabe. Y que lo vean con ese maestro, ¿qué podría significar para Jairo? Oiga, ser amigo de Jesús equivalía en ese entonces a ser enemigo de estos líderes religiosos. Pero a él no le importa. A él no le importa. Como no te importaría a ti, si un hijo está enfermo, buscar los servicios del mejor médico, aunque sea un médico odiado por el pueblo. El caso es que él acude. Y ahora viene la parte que me llama más la atención. Cuando van rumbo a su casa, él debe ir con la esperanza viva. El Señor va con él. Pero entonces aparece esta mujer. Aparece esta mujer. ¿Y qué hace el Señor? Ok, si tú eres un médico
y tienes un caso de una niña que está agonizando y una señora que tiene 12 años, no 12 días, con un flujo. Bueno, si tiene 12 años, cualquiera podría pensar, y quizás Jairo pudo haberlo pensado, bueno, si tiene 12 años con el flujo, que espere un poco más, ¿verdad? Porque la hija mía se está muriendo. Pero si un médico, entre estos dos casos, dice, oh, 12 años, por favor, señor, ¿podrá esperar un poquito por su hija? Yo sé que está agonizando, pero vamos a tratar este otro caso. Óigame, eso lo acusan, ¿cómo se dice en español? Mala práctica. Mala práctica. ¿Qué habrá pasado por la mente de este hombre cuando el Señor Jesús se detiene y cada momento cuenta? Entonces, ya tú sabes, el relato, versículo 35, Jesús aún estaba hablando cuando llegan de la casa de Jairo y le dicen, wow, oh Dios mío, ¿qué cosa? Tu hija ha muerto. Y escuchen las siguientes palabras. ¿Para qué molestas aún al maestro? Tiene que haber sido duro. Porque cualquiera podría decir, cualquier padre podría decir, y con razón, ¿por qué te detienes con esta señora que tiene 12 años con este problema? Mientras mi hija, te dije que mi hija está muriendo. O sea, cualquiera remete. Porque en un momento como eso, hasta ni se piensa lo que se dice. Pero este hombre queda callado. Y esas palabras de Jesús tienen que haber significado mucho para él. Porque el Señor le dice, no temas, no temas. ¿Y qué le dice después? Cree solamente. Pero si lees Lucas, y ya usted dirá, oiga, hay que leer a Lucas, porque siempre dice algo más. Lucas dice, no temas, cree solamente, tu hija sanará. Wow. Tu hija sanará. Y ahora, okay, ubícate en el escenario de los hechos. Por este lado, alguien dice, tu hija ha muerto. ¿Qué significa eso? Que ha muerto. O sea, tú no puedes estar parcialmente muerto. O estás o no estás. Alguien está o no está muerto. Está muerta. Pero por otra parte, este predicador itinerante dice, no temas, solo cree. Wow. Nadie culparía a Jairo si dice, ya está muerta, ¿qué más voy a creer? Pero hay un autor, él se llama Leon Morris, un erudito bíblico, dice algo interesante, dice que el tiempo verbal de ese cree, en realidad significa, sigue creyendo. Oh, sigue. ¿Por qué dice sigue creyendo? Porque para llegar hasta donde estaba Jesús, hacía falta mucha fe. La fe de un dirigente judío, principal de una sinagoga, que está arriesgándolo todo al acercarse nada más a Jesús para pedir que ore y sane a su hija. Sigue creyendo. Y el hombre, bueno, Dios honró la fe. Dios honró esa fe. Ya conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Pero hay algo interesante que hay que mencionar. Jesús tocó al leproso, ¿verdad? ¿Se contaminó Jesús? ¿Se contaminó? ¿Contaminas al Señor cuando vas a Él con tus pecados? No. No importa cuán inmundos, negros sean esos pecados. ¿Se contaminó el Señor cuando esta mujer lo tocó? Tampoco. No lo contaminó. Y ahora, ¿a quién tocó el Señor al final del relato? ¿A quién tocó? Seguimos leyendo y dice el versículo 41, la tomó de la mano. ¿Estaba viva o muerta? ¿Y qué decía la ley ceremonial que significaba tocar a un muerto? Contaminarse, impureza ritual. El Señor tocó al leproso, permitió que esta mujer del flujo de sangre lo tocara, tocó a la niña muerta, en ningún caso se contaminó. En ningún caso se contaminó. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Nuestros pecados, no importa cuán grandes sean, no contaminan al Señor. Al contrario, Él nos libra, nos limpia de toda impureza.
y nos libra de toda maldad, nos limpia de toda maldad. Y termino con una historia que encaja muy bien, porque he aquí que hay gente que honra, o más bien que pone bien en alto a su iglesia cuando entiende que en la tienda de Dios todos los seres humanos son valiosos. Resulta que la historia la cuenta Lonnie Melachenko y otros autores en un libro llamado Pasión por la Oración. Y dice que un predicador estaba dando una serie de charlas en Atlanta, Georgia. Y en una de esas charlas llegó un alcohólico, pero el hombre se estaba tambaleando. Tambaleando. A ver, ¿qué hacen los diáconos de la iglesia de Sebring cuando entra alguien en esas condiciones? Bueno, no tienen que responder. Yo sé que ustedes harían lo mejor. ¿No lo van a echar? ¿No lo van a echar? Por supuesto que no. Uno no sabe. Porque por allí dicen que los borrachos sí saben lo que dicen y lo que hacen, ¿verdad? El caso es que el hombre se quedó allí todo el sermón y escuchó. Y el predicador habló de ese Dios de amor que hoy estamos presentando ante ti. Y de cómo escucha las oraciones, incluso de aquellos que, bueno, uno diría, ¿y escucha la oración de esa persona? Sí, también, porque ese también es hijo. Hay una cita, por cierto, del libro Palabras de Vida del gran maestro que me gusta tanto, Elena G. de White dice, hay personas que pueden estar lejos de la casa de Dios, pero no por eso han sido olvidadas por el corazón de Dios. Como dice, lejos de la casa de Dios, pero no olvidadas por el corazón de Dios. El caso es que este borracho oyó. Y después que oyó el sermón, ¿saben qué hizo? Fue al cuarto pastoral, a la oficina pastoral. Ahí estaba el pastor con los diáconos. Bueno, en esa iglesia, el diácono que estaba ahí en la puerta, cuando ve a aquel hombre tan valiente llegar y pedir que por favor se le permita hablar con el pastor, él lo que se le ocurrió hacer fue ir al pastor y le dijo, pastor, allá afuera hay un vagabundo que quiere hablar con usted. Y entonces el pastor le dijo, aunque no lo conocía, él no es un vagabundo. Puede que esté viviendo ahora como tal, pero es un hijo de Dios. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! No es un vagabundo. Puede que esté viviendo en este momento y lo sea, pero no lo es. En otras palabras, no le pongas esa etiqueta. Estamos hablando de la tienda de Dios. No le pongas esa etiqueta porque en la tienda de Dios cada hijo es valioso. Valioso. Dice, vale tanto como la vida de mi hijo. Entonces, el diácono como que no entendió el mensaje porque le dice, un diácono así no, aquí en Sebring jamás, no, aquí estos diáconos son tremendos. El diácono entonces dice, ¿será que le digo que usted está ocupado? Porque yo sé que usted tiene otra cita, ¿le digo que usted está ocupado? Y entonces el pastor le dice, no, dígale que pase. Y entonces el hombre entra. Mire, estaba borracho, pero le dice al pastor, o le pregunta, ¿usted cree todo lo que predicó en ese sermón? Tremendo, ¿no? Óigame, no estaba tan borracho. No estaba tan borracho. ¿Usted cree en todo lo que predicó? Porque yo he escuchado sermones en que dicen cosas muy bonitas, pero el que las predica no las cree. ¿Cree usted, y sigue el hombre, cree usted que Dios de verdad ama a sus hijos y escucha y responde sus oraciones? Y entonces el pastor dice, sí lo creo. ¿Todo eso es verdad? Dice, el pastor estaba bien claro porque le dice, todo es verdad, pero no porque yo lo diga, es porque lo dice Dios. Entonces el hombre dice, si todo eso es verdad, ¿quiere por favor orar por mí? Entonces, allí sí ocurrió lo bueno porque los diáconos se unieron y todos le tocaron al hombre, lo tocaron, ¿eh? Tocar, lo tocaron, le pusieron las manos y el pastor oró. Y el pastor oró
sencillamente diciendo, Señor, este es tu hijo y tú lo amas y no está aquí por casualidad. Tú tienes un propósito para él. Que él pueda conocer cuál es ese propósito. Oh, qué cosa, ese glorioso propósito. Y bueno, el relato, para acortarlo, dice que pasaron 2 años y un día el pastor regresó a Georgia, pero esta vez a otra ciudad, Augusta. Y entonces dio una serie de conferencias y se quedó en cierto hotel. Entonces un día le dicen que hay un hombre que quiere entrevistarse con él y que si puede, por favor, en el comedor estar allí a las 8:30 de la mañana. Y el pastor llegó. Entonces dice el relato que apareció, y ya te imaginas al final, apareció un caballero muy elegante, muy elegante. Cuando el pastor lo había visto antes, parecía tener 60 años, pero ahora parecía tener 40 años. Elegante, con 2 niñas muy hermosas que estaban sonriendo, y él caminaba en forma elegante y erguida, y entonces se presenta cantando el himno Sublime Gracia. Y entonces le pregunta al pastor, ¿se acuerda usted de mí? Por supuesto que el pastor. ¿Cómo lo va a recordar? Dice, la verdad es que no, la verdad es que no. Dice, yo soy aquel hombre, el alcohólico, por quien usted oró. Y Dios escuchó su oración. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Dios todo lo puede, pero también hemos aprendido que cada ser humano es valioso para Dios. Tú vales más de lo que tú imaginas. Mi amigo, mi amiga que escuchan por internet, tú eres precioso, preciosa para Dios. No tienes idea. Y Él solo anhela que tú vayas a Él, porque Él está anhelando abrazarte. Puedes tocarlo, digamos, en tu oración. Puedes sentir el abrazo de Dios. Puedes sentir que Él te ama, quiere guiarte, y quiere que en tu vida se cumpla ese glorioso propósito, porque fuiste creado para algo grande. Fuiste creado para testificar de aquel que dio su vida por ti. Y Él ahora quiere que tú te conviertas en un agente de esos de multiplicación que permita que otros sepan de su gran amor. Y si por alguna razón dudas en este momento, ¿sabes qué mensaje tengo para ti ya para terminar? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Jairo cuando pronunció la palabra cree? ¿Qué le estaba diciendo realmente? Sigue creyendo, sigue creyendo, que no hay respuesta, que has orado y no ves cambio alguno y pasa el tiempo y todo sigue igual y las pruebas continúan. Sigue creyendo, no importa lo que ocurra, Dios no te va a fallar, no te va a fallar. En su momento, según su agenda, según su itinerario, según su cronograma, como quieras decirlo, el momento va a llegar de tu liberación, y entonces vas a entender que de verdad Dios es todo lo grande que creemos que Él es. ¿Cuántos en esta hora quieren decir, oh, gracias a ese Dios, gracias, qué honor ser su hijo, qué honor ser su hija, de verdad que vale la pena adorarlo, y vale la pena pensar en el hecho de que un día lo adoraremos por toda la eternidad?